Si alguna vez soñaste con vender todo y salir a vivir viajando, este video te puede ahorrar muchos golpes de realidad. Porque en más de 6 años de vivir en la ruta aprendimos algo que no suele aparecer ni en YouTube ni en Instagram. Y es que incluso las personas que aman esta vida muchas veces terminan buscando la forma de descansar de ella. Hoy conocimos a 2 parejas argentinas que viajan por Sudamérica de maneras completamente distintas. Y sus historias muestran una realidad que casi nadie cuenta de la vida en viaje. Bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad, amigos. Bienvenidos a Chile. Nos encontramos en la ciudad de Arica, en el extremo norte del país, en la ciudad y puerto más septentrional de Chile, en la ciudad de la eterna primavera, con un solcito hermoso, confirmando su sobrenombre, su apodo de la ciudad de la eterna primavera. En este momento estamos parqueados, estamos estacionados en el estacionamiento de la playa Chinchorro. No estamos solos, amigos, porque somos 3 motorhomes argentinos, algo que no pasa todo el tiempo, que no pasa tan seguido en el viaje como uno cree. Y aquí tenemos a unos viajeros argentinos, otros viajeros argentinos y la merche. Esta vista tenemos desde nuestra ventana y la verdad es que estamos aprovechando la tranquilidad del día para trabajar. Justo que estamos en Chile, hay algo chileno que tenés que mostrar, hermoso. Así es, gurisa, mira, estoy terminando este diseño que me pidió Santiago. Él y su mujer viajan bastante por su país, pero este diseño es el tercero que me piden porque viajan con una pareja de amigos siempre, u otra pareja. En este caso son Sarita y Carlos, y ellos son Oli y Chago, que andan viajando por todos lados. Maninos Nanastra. ¿Chileno? Chilenos, pero como tiene un hermanastro de sangre que es brasilero, le decidió hacer este regalo. Ah, para el hermano, qué genio. Sí, son unos genios. Porque así encima que ya veníamos conectándonos con Chile, bueno, desde hace tiempo, porque la verdad que siempre estamos conectados y estamos muy felices de estar en un país en donde nos reciben muy bien, ¿no? Sí, claro, estamos acá en casa. Como les conté, amigos, no estamos solos, estamos acompañados y quiero presentarles a esta pareja de viajeros argentinos porque ustedes saben que siempre que tengo la posibilidad y nos cruzamos con viajeros, siempre les muestro las diferentes formas de viajar que me parecen interesantísimas porque si no, la gente piensa que hay una sola forma de viajar y es derechito para un lado o irse y dejar todo, pero no. Vamos a conocer la experiencia de 2 amigos argentinos. Permiso, amigos. Adelante, adelante. ¿Esta es su casa? Acá está nuestra Bienvenidos. casita. No es tan Bienvenidos. espaciosa como la de ustedes. Sí, Pero miren está. lo que es. Preséntense nombre. Bueno, mi nombre es Magalí. Y mi nombre es Alan, somos de Rosario. De Venimos. Rosario. Y somos ojos de unos viajeros. Para que los busquen en las redes En las redes, sociales. exactamente. Qué hermosa la casita, ¿la hicieron ustedes? Sí, las hicimos 2 veces, porque la primera vez no fue tan funcional, la teníamos, bueno, como los chicos de Americano con la cama acá que se abre, era exactamente igual el mismo diseño, pero bueno, yo hago todo en la cama. Entonces, por La ahí... necesitabas Claro, a full time, digamos. sí. Y igual que está hermosa, me encanta. Tiene su cocinita. Exactamente. Horno. Cocinito. Ah, horno. El horno, sí. ¿Lo usan? Porque cuando salimos del proyecto hace como 6 años atrás, habíamos implementado una cafetería rodante y cocinábamos una opción siempre de dulce y una salada, que era una torta y un pan. Y el horno era gran aliado y hacíamos café. Claro, lo necesitaban para todo. Exacto. Mirá qué bueno. ¿Y ahora lo siguen usando para cocinar ustedes o...? No, lo usamos, Sí, ya les pizza, daba, lo usamos, sí. Sobre todo el tema del invierno por ahí, que el frío... tenemos acá la calefacción, la pequeñita esta, no sé cómo se llama, pero si necesitas que se caliente la casa Exacto. de alguna manera y es Esto la mejor forma. nos mata 2 pájaros de un tiro. Cocinamos y nos calentamos y nos sirve un montón. Y también para bañarnos a veces, porque bueno, nosotros conectamos de acá la manguera, que la enganchamos por acá arriba, ponemos una carpa como si fuera un indoor y ahí hacemos la ducha y claro, nos sirve para estar calentitos también. Así que
Y No, además no, que no, calienta funciona. rapidísimo, ¿viste? Porque acá Sí. en poco espacio es lo bueno. Al toque ya está templado y está para andar o en Aparte, cuero o... Claro. A lo argentino está lleno de cosas. Cuando no se Sí, usa, sí, se guarda sí, todo sí, ahí. Como Dios Es que- manda. Ah. Como Dios manda. Ahora no se puede abrir porque ya quedó ahí. Es más, encima se nos rompió el plástico y implementamos ahí un El sistema de... agarre manual. Sí, un sistema de seguridad a lo argentino, Eso solucionando. es por las vibraciones. Se abrió y Oh. la tapa dio. Y golpeó aquí, se quebró y Sí, bueno. sí, sí. Cada loma de burro, cada vibración, No, sí. cada ripio. A se rezar, lleva algo. Malena, a rezar. Si ves, hay un frasco menos, hay, Claro, las cosas están van ahí. pasando. Sí, Va. todo. Sucede, hay vida, eso es lo bueno, hay movimiento. Tal cual. Bueno, cuéntenme un poco cómo viajan ustedes, porque viajan de una forma diferente, ¿no? Sí, bueno, nosotros, el primer viaje fue como el que quisimos iniciar todos, de salir y no volver, pero bueno, nos agarró la pandemia un mes después, así que en San Martín de los Andes, así que ahí empezaron a cambiar los planes, volvimos a Argentina, después salimos a recorrer solo el norte porque no se podía salir del país, bueno, después nos surgió una oportunidad, nos fuimos a trabajar a Europa, después volvimos, hicimos de vuelta toda la Patagonia, volvimos, o sea, es como vamos haciendo... De manera intermitente. Exactamente. Exacto, Nunca sí. dejamos de viajar, pero vamos turnándonos a dónde y en qué vehículo. Claro, que no sea 100% motorhome. Sí. ¿no? Exacto, sí, en esta vuelta llevamos casi un año, pero el objetivo siempre es, o en la medida que se pueda, viajamos en Italia, trabajamos 4 o 5 meses de trabajos temporales y eso nos permite venir para aquí y estar un tiempo viajando y dedicar tiempo a proyectos personales. Este viaje creo que es de los más importantes porque, bueno, Maggie tenía una profesión, estaba en una búsqueda y este viaje y por tener esa posibilidad de trabajar temporal y volver para aquí, le permitió hoy poder estar trabajando de su profesión de manera virtual, ya poder tener esa ansiada libertad en la cual el trabajo va contigo y no tenés que depender de un sitio físico el que sea, puede ser aquí la combi, puede ser un hotel, puede ser una habitación, puede ser un montón de lugares y eso por lo menos a ella le da la libertad o nos da la libertad a ambos de Ser poder... nómadas digitales. de ser el sueño nómadas. del- Viajar y trabajar y poder Sí. financiarte en el viaje, porque sos Exactamente. psicóloga y empezaste a ejercer. Tal cual. Antes no lo hacía porque pensaba que no podía fusionar las dos cosas, que te cortaba la libertad, que no se podía viajar de una manera más, no sé, tan libre, digamos, porque dependés de internet, de un montón de cosas. La necesidad me llevó a probar y la verdad que está yendo mejor de lo que pensaba. Así que, bueno, pude encontrar el nicho, porque habíamos intentado también con el tema de YouTube, pero íbamos a terminar. Claro. Íbamos a tener Separado, divorciados. básicamente, Exactamente. como nos Sí. pasa a todos. Sí. Así Nadie que bueno. entiende lo difícil que es hacer No, esto. claro, No. porque aparte también es vivir 24 horas juntos en un metro cuadrado, compartir trabajo, compartir todo el día y bueno, no, es desgastante. Claro que sí. Así. ¿Están bajando con la Sí. camioneta? Ahora estábamos yendo a Argentina. La idea es quedarnos unos meses ahí, volver a Europa porque tenemos este trabajo que nos espera nuevamente para hacer una última, en teoría, temporada. Mientras terminamos de darle forma a poder vivir 100% de lo digital y bueno, y después la idea es quizás comprar un motorhome de aquel lado y recorrer, o sea, vender esta y comprar allá y recorrer de aquel lado. Pero bueno, viste, es difícil también venderla, vamos cambiando de planes todo el tiempo, así que bueno, viendo qué sucede, pero por ahora ese sería ¿Y van a seguir viviendo 100% en el motorhome? ¿Es la idea, digo? La idea es tener uno más grande para tener más espacio, para poder... Para que haya tener- menos conflicto. Sí, también. Sí. Tener mesa, tener silla, tener otra... Sobre todo El para... espacio para cada uno, que es una de las Exactamente. cosas que más difícil es tener en un Y viaje. más, tal cual, y un más baño cuando haya que trabajar. O sea, ese para mí es el momento, porque si uno está viajando y no hay la necesidad de trabajar, los espacios no pasa nada porque es como que estás de vacaciones, ¿no? Para llevarlo a una cierta manera. Pero ya cuando conlleva el trabajo, que hay ciertos horarios, hay que cumplir, hay que estar de una cierta manera, ya al menos para nosotros necesitamos un espacio donde poder estar cómodos ambos, respetar
los lugares, los tiempos, porque bueno, con su profesión también no es que podemos trabajar codo con codo, sino que ella Cada uno tiene que tener su espacio. Sí, y además yo me tengo que ir por una cuestión de profesionalismo, por el trabajo que conlleva. Algo que yo siempre digo, que no es lo mismo viajar de vacaciones que viajar trabajando No. y de forma permanente. Es completamente diferente y esas son las diferencias, ¿no? Te cambia muchísimo. Por un lado, conocimos ahora unos chicos colombianos que estaban viajando con ahorros. Y claro, por un lado tenés la libertad de tener las 24 horas del día para vos, pero por otro lado también es como saber que cada gasto es un resto y no hay un nuevo ingreso. Entonces, Tal como cual. hay una sensación de finitud o quizás, no sé, no poder ir a hacer tal excursión o Machu Picchu o tal cosa porque es un gasto muy grande. Entonces la idea siempre es tratar de financiarse, aunque sí, obviamente te corta la libertad y te acorta los tiempos y todo, pero bueno, como no hay apuro y no hay a dónde ir y Claro, es más Bueno. una exploración que buscar llegar Exacto. a. es ¿no? literalmente esto, vivir lo que hacen ustedes, vivir viajando, entonces, podés fluir, capaz que te quedas 5 días en un lugar y no solo viajar todo el tiempo porque a veces te agota, es mucho estímulo, mucha cosa todo el tiempo, entonces poder vivir como si fuera una casa normal. Claro. Buscarle también la vuelta a eso de encontrar el equilibrio, ¿no? Porque viajar todo el tiempo es agotador, Sí. que es algo que es muy difícil de explicar si nunca lo viviste. Sí. Y es muy difícil de entender, sobre todo Somos para unos alguien que nunca lo... privilegiados que a Claro veces que sí. nos cansamos y nos estresamos de viajar. Claro, pero porque tiene Pero también un porque montón de cosas negativas. Exacto, sí, hay una dinámica de estar en constante cambio todo el tiempo, observando personas, estando en contacto, Alerta charlando, también, todo el tiempo. el vehículo escuchando. Buscar agua, que no se te claro. quede, no quedarte sin comida, buscar todo el tiempo donde tirar tus residuos. Cambiar son un montón de dinero, la economía de cada país cambia, los valores cambian, tenés que estar ahí muy presente todo el tiempo, por eso a veces moverte tanto es desgastante, tanto para el bolsillo como para la mente, como para el vehículo, por eso a veces está bueno este tipo de vida, poder frenar sin la necesidad de armar un plan. Parar, estar 5 días, hacer las cosas que uno tiene que estar, de estar tranquilo y luego continuar. Sí, tal No cual. es tu ruta de todos los días. De acuerdo. Espectacular, chicos. Gracias por compartir su forma de viajar. Y no quiero dejar de mostrarla a ella porque acá no son 2, son 3 viajeros. Y viajar también tiene esto, ¿no? De encontrarse con otros viajeros, pegar onda, como decimos nosotros, caerse bien y al poquito tiempo tener que separarse porque cada uno sigue su ruta. En este caso los chicos siguieron ya ruta porque tienen pocos días para volver a entrar a la Argentina, así que nos despedimos y nosotros también vamos a continuar ruta porque nos vamos a mover apenas un kilómetro, unos metros nada más de donde estamos. Nos hemos mudado, estamos en el estacionamiento, en el parqueadero del Parque Centenario porque hoy es día viernes. ¿Y qué pasa? Los fines de semana aquí hay mucha fiesta, nosotros tenemos ya la experiencia de cuando estuvimos hace 2 años aquí en Arica y nos hacían fiesta alrededor, no podíamos dormir, así que gracias a que nos dieron permiso para poder venir a parquear aquí, vamos a poder pasar la noche tranquilos, seguros de que nadie va a venir a hacernos fiestas, que los cabros, los jóvenes, no van a venir a hacernos carrete alrededor nuestro. Y se fueron unos viajeros, pero quedaron otros. Así que les voy a presentar a los otros viajeros argentinos que nos están acompañando. Ábrete, Sésamo. Ahí está, qué lujo, por favor. Miren Buenas. lo que es esta casita con Anaí y Alejandro, que ahora es el portero. En este momento, ni más ni menos. Sí. Quiero que me muestres, por favor, esta mansión. Primero, bienvenidos a la Frontineta Viajera. ¡Ah, la pelota! Miren lo que es este lujo, por el amor de Dios. Esta casa la hicieron ustedes. Sí, fue hecha de cero. Se compró furgón y de a poco fuimos haciendo todo. Desde la aislación. Todo. Yo hice la aislación yo misma con un ayudante y después, bueno, teníamos gente que nos hacía la parte de carpintería, nuestro yerno, la parte de ventanas, claraboyas, todo eso. ¿Hace cuánto que le hicieron? Pues está Mira, nueva. En el 2020 mi marido compró el furgón, ¿sí? Y ahí con la pandemia empezamos a, bueno, ¿qué hacemos? Proyectos. Y bueno, surgió este proyecto de empezar a viajar en motorhome. Yo justo me había
jubilado. Y mi marido no, seguía, es farmacéutico, seguía en la farmacia. Y bueno, de a poco empezamos. Yo diseñé todo, empezó la ejecución, aislación. Vos diseñaste toda esta casa. Todo. No, impresionante. Todo. ¿Y en cuánto tardaron en hacerla? ¿Cuándo empezaron Y de a a poco. usarla entera? Hace como, le pregunto a mi marido, ¿cuánto hace? Y para arrancar que empezamos, 2 años nos llevó y ahí empezamos y fuimos mejorando. Sí. Últimamente le colocamos aire Aire acondicionado acondicionado. de 12 volts, entonces la hemos mejorado mucho. Pero tenemos absolutamente todo, no necesitamos nada. ¿Hace cuánto que están viajando ya? Mira, nosotros tenemos familia numerosa, 6 hijos, nietos, y entonces, bueno, nosotros viajamos 3, 4 meses, volvemos a Mar del Plata, 3, 4 meses, volvemos a salir. Bueno, de a poco hemos ido conociendo, casi toda la Argentina conocemos, gracias a Dios, todo Uruguay, Paraguay, íntegramente Chile, que ahora, bueno, estamos en Chile, y nuestra idea ahora es pasar por Perú, que ya conocemos, pero queremos llegar a Ecuador. Ah, perfecto. Sí, y la idea es volver a los principios de septiembre. Sí, Esa es la por fecha. trámites y cosas. Van viajando de manera intermitente, pero ustedes ya hace años que venían viajando antes de este motorhome, ¿no? Sí. Antes sí, tenían así como otros vehículos y ya viajaban. Lo que pasa Siempre. es que ahora están con este fijo, digamos. Sí, nos gusta mucho este estilo de vida. Realmente tenés una independencia, vas con tus cosas, con tu casa a cuesta. Sí. Llevas todo lo tuyo. Es una mala costumbre también, porque uno anda con todo encima Claro. y después se acostumbra a eso, Sí. ¿viste? Sí, A mí sí. me pasa que hasta el baño decís, uy, Sí. siempre estoy acostumbrada a tener baño. Exacto. Sí, 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 sí. sí, sí, Yo sí, no sí. voy a otro baño que no sea el mío. Bueno, si a mí me pasa lo mismo. es No voy a otro terrible. baño que no sea el mío. Tenemos heladera, calefactor aquí, bueno, el calefón. El termo. Total, Tenemos autonomía todo. total. Total. Pero bueno, esto se ve muy lindo, hermoso, pero tiene que tener sus contras. ¿Cuáles son las contras para ustedes de viajar así en motorhome? Para mí una cosa que me cuesta es todos los días buscar lugar para dormir. Un Que lugar seguro. Estar Sí. seguros, claro. Siempre buscamos donde haya por lo menos 2 motorhome más, ¿viste? Y así aparte sociabilizás. Esa es la parte linda de lo Eso que es está viajar. bueno, sí. Sí, nosotros me encanta parar y empezar a charlar. Hablo con una persona, hablo con otra, anécdotas de vida, te encontrás con cada situación que nunca te imaginaste. Hay de todo para escuchar y para contar. Tal cual, exactamente. Y después como el tema de cómo llevan el tema de cargar el agua, de lavar la ropa. Bueno, donde hay agua cargamos, donde hay combustible cargamos. No nos quedamos nunca en cero. Siempre cargamos donde encontramos combustible. Y agua también. Sí, sí. Te prendí las luces del dormitorio. si Ah, querés y ver. vamos a ver la suite matrimonial. Está No, un mira lo poco- que es esto. Un poco ahí la cama medio sin hacer. Bueno, pero no se nota, está hermoso. Quedaste Subí. como que te dejamos afuera, abrí el mosquitero. Para que Porque yo- encima mirá el mosquitero que tiene, no, esto es impresionante. Mirá lo que es, esto es lo que yo más quiero de esta casa, el mosquitero. Porque Porque- nosotros tenemos una guerra con las moscas. Entramos Nosotros en también, guerra. ¿eh? ¿Querés Sí, sentarte, permiso. Flor, ahí? Me siento acá, Dale. ahí estamos. No, Yo me siento. hace demasiado calor que vos lo podés abrir, podés ver el paisaje y no entran ni mosquitos ni mosca. Yo Es amo ideal. estar acá sentada y ver todos los patios diferentes que vamos teniendo. Ay, no, eso es hermoso, porque Eso es mirá, hermoso. tenés ahí una Y nosotros ventana hacemos hermosa. así, Ah, y se te extendió la Exacto. mesada, y yo adoré. puedo estar acá. Claro. Yo como acá. Sí. Sí, Y esto- igualmente esta mesa, si no está esa levantada, estamos los dos ahí y miramos tele. Ay, no, miren qué buena idea esta. ¿Viste? La mesa rebatible. Sí. Me encanta, es como un Tetris esta casa. Está buenísima. Está pensada, está pensada. Está muy pensada. ¿Esta idea Sí. de dónde la sacaron? Mía. Yo Róbenla, para que la roben. Fui mirando muchos videos de muchos viajeros y bueno, adaptamos todo eso a nosotros. Al espacio y a Sí, los sí. gustos piacheres Sí. de cada uno. Y ten en cuenta que es corta, porque esta mide Es chiquitita, sí. 5 metros 40, que es el mismo largo que tiene una camioneta, una Toyota, una Ranger. Entonces vos en cualquier lugar podés parar a 45 grados, cosa que si el vehículo fuera mucho más largo o el tamaño que le sigue, que son 60 centímetros más, ya no podés estacionar en todos lados. Es Claro. cierto, eso es cierto. El largo tiene Sí. mucha importancia. Sí, sí, sí. sí. Bueno, ¿qué le dirían a la gente
de la edad de ustedes que no Claro. se anima a viajar porque No, dicen no, que ya no están en edad. aparte, o sea, la gente de nuestra edad, mayores, es como que también tienen, no sé si viajar, no viajar, tendré miedo. Los que más viajan son los más jóvenes, Sí. en realidad. ¿Cierto? Y bueno, a nosotros no, nos encanta, nos apasiona viajar así de esta manera. Estamos... A mis amigos cuando me preguntan, ¿y qué tal? ¿Te llevas bien? Digo, es muy sencillo esto. Lo que hay que solucionar arriba del vehículo, lo hace ella. Y lo que es afuera, lo hago yo. Exacto. Claro, bien Yo distribuido. acá yo no hago nada. Mirá. Porque siempre hago cosas mal. Entonces, si me pongo a lavar un plato, salpico. Por Entonces, eso, cuando, Cagadas. cuando hay que lavar adentro los platos, que no hay un lugar afuera, soy yo la que lavo, seco todo. Y cuando es afuera, se encarga él. el Me tema es que gusta, cuando voy a lavar afuera, yo estoy 2 horas lavando Charla. y charlando con todos. No rinde el tiempo, sí. Bueno, me alegra habernos encontrado en la ruta y que Sí. se animen a viajar así y que está bueno también viajar así como viajan ustedes de manera intermitente, ¿no? No Sí. necesariamente hacerlo de manera continua, que es muy desgastante. Muy y aparte, desgastante. Sí. Sobre todo, ya te digo, el tema de conseguir agua, Sí. dónde vaciar. Nosotros tenemos inodoro seco igualmente, Sí. no tenemos problema con eso. Pero conseguir agua, dónde vaciar el agua. A veces igual hasta un tacho de basura es difícil de conseguir, ¿También? según los países, Sí. según las ciudades, según los lugares. Sí, sí. La del gas, que te alcanza el gas si te vas a otro país que tiene otros picos. Sí. Es- Cuando mis amigos me preguntan y viajar, le digo, mira, es muy sencillo. Si querés practicar, andá y alquilate un motorhome Claro. por 15 días, probá Claro. la vida y si te parece que Ya si sirve, 15 días no pudiste, no vas a poder hacer nada. Nada, nunca más vas a poder hacer nada. Ahora, si en 15 días te vas acostumbrando y te parece que tiene ventajas y te da satisfacciones y un montón de situaciones que uno se le van planteando, como encontrarnos a ustedes cuando veníamos buscando lugar para... Sí, mirábamos en para I estacionar. Overlander dónde se podía estacionar y le digo, mirá acá. Y cuando entramos al playón y estaban ustedes, digo, mirá, están los chicos, qué bueno. Sí. Claro, bueno, en definitiva, Vale la pena, pero hay que probar. Sí. No invertir en un vehículo de estos si después no te va a servir, porque si no disfrutas el día que lo tenés armado y el día que lo vendiste. Claro. Y nosotros lo disfrutamos todos los días. Sí, está bien, sí. muy bien. Nos Bueno, encanta. me gustan palabras sabias. Escúchenlo. Bueno, gracias, chicos. Me encantó No, el gracias a motorhome. vos. Bueno, esperemos encontrarnos Nuevamente, en más lugares. seguro, ahora La hemos seguro. pasado muy lindo. Sí, Muy y ahora contenta. vamos a pasar la noche seguros y sin fiestas al lado. Ay, gracias a Sí. Dios. Que es lo La más verdad. importante Sí. en este momento. Por favor, ayudante. ¡Wow! Miren lo que es este baño en suite. No, pero este es de primera. Esto es espectacular. Duchador, el poti, espacio de guardado para todo. Acá El- se cierra. El deck para que no te Para moje que- los pies y queda mejor. Ah, para que no te quede Acá atrás, inundado el El papel pie. higiénico. Como Dios manda, espectacular. Y cierran la primero con una cortinita de plástico y con la otra cortinita. Exactamente. ¿Y cómo hacen cuando tienen que hacer los segundos? Porque pasa el sonido y todo. No, nosotros no. Se hacen oídos sordos. Hace más de 30 años que estamos. ¿Te imaginas que a esta altura? Claro, ya no hay vergüenza de Ya. nada. No, Juan a mí, Cerradita la cortina igual. Juan ¿eh? a mí me echa de la casa, quiero contarles. Ahora que estamos en intimidad, No. por más que nosotros tenemos puerta en el baño, sí. Él es como que no, vete de aquí, así que yo tengo que retirar. No, él es más sinvergüenza que no sabes. Las peores cosas me estoy enterando de vos. es No, me encantó. sinvergüenza. Me encantó el baño. Y tenemos novedades, amigos, porque vamos a hacer juntada en Iquique, el domingo 28 de junio, de 4 de la tarde a 6 de la tarde, de 16 a 18 horas, en el estacionamiento de la Universidad Arturo Prat de Iquique. Así que los esperamos, amigos, para conocernos, si es que no nos conocemos, para reencontrarnos con aquellos que ya conocemos, el domingo 28 de junio de 16 a 18, de 4 a 6 de la tarde en el estacionamiento de la UNAP. Los esperamos. Quiero agradecerle a
Ana María por habernos concedido el permiso para que parquemos acá las noches que estamos, porque una de las cosas difíciles justamente de vivir viajando es eso, encontrar todos los días un lugar seguro para dormir. No solamente un lugar seguro, sino que un lugar en donde nosotros nos sintamos cómodos y donde también no molestemos a nadie, porque no olvidemos que nosotros siempre a donde lleguemos somos visitantes. Y les confieso que hace unos 8 años, cuando estábamos planificando esto y soñábamos con este viaje, jamás me imaginé que uno podía estar durmiendo en algún lugar hermoso al lado de un paisaje y que de repente a la madrugada te despierten y te corten ese plácido sueño con un parlante a todo volumen. Imagínense que no podés dormir, por supuesto, y que eso te pase varias noches. Bueno, eso es una realidad que existe, pero es una de las tantas cosas que uno ni se imagina que te pueden llegar a pasar cuando uno vive viajando. Me gusta también poder compartir con ustedes las historias de otros viajeros para poder mostrarles a los que están del otro lado, sobre todo que tal vez no tienen la experiencia de compartir con muchos y muchos viajeros como sí nos pasa a nosotros en la ruta, de que hay otras formas completamente distintas de vivir viajando. Y de romper un poco con el chip que se ha instaurado últimamente de que viajar es dejar todo e irse hasta Alaska. No, en realidad esa no es la única forma de viajar y hay muchas otras formas. Hay viajeros que solamente en 6 meses recorrieron las 3 Américas. Hay otros viajeros que en 10 años estuvieron viajando solamente por Argentina o recorriendo solamente un país. A nosotros, por ejemplo, nos gusta viajar despacio y lejos de estar queriendo sumar banderitas como si fueran figuritas o sellos como si fuera una colección. A nosotros nos gusta ir despacio, conocer bien a fondo los lugares y quedarnos en el lugar en donde nos sentimos cómodos, porque venimos haciendo esto hace mucho tiempo y no nos gusta salir corriendo de un lugar al otro para llegar solamente. Y en todos los casos está bien, porque en definitiva lo único que importa es que quien lo hace esté feliz. Después los de afuera podrán comentar, pero son de palo. En realidad está bien cualquiera de las formas en la que a uno lo haga feliz viajar. Por un lado, viajar generando ingresos, trabajando, ¿no? Y viajando de manera permanente, que no te volvés a una casa, sino que estás 100% en el motorhome, tiene cosas hermosas, tiene cosas maravillosas, pero a la vez es extremadamente exigente, porque no es estar de paseo, es estar trabajando, que eso significa a veces estar, según el trabajo que tengas, o muchas y muchas horas dentro del motorhome, o estar muchas y muchas horas afuera, quienes están haciendo feria porque trabajan de vender cosas. A eso se le suma viajar y a eso se le suma resolver problemas, buscar todos los días un lugar donde dormir, convivir 24/7 en un espacio reducido, poniéndose de acuerdo con el otro a dónde se quiere ir y cómo se quiere llevar ese viaje. Y el que me diga que todo eso no es desgastante, está mintiendo, amigos. Nosotros conocemos viajeros que han salido y al año se han vuelto, y conocemos otros viajeros que no han durado más que meses viajando y se han vuelto por justamente todas estas cosas que nosotros y los otros viajeros que he entrevistado en este video estamos contando. Y por otro lado están quienes viajan de manera intermitente, que viajan unos meses y después vuelven a la comodidad de sus domicilios, de sus hogares. Y si bien el viaje no deja de ser una aventura desafiante, se ve más como unas vacaciones a largo plazo, que es algo muy diferente que trabajar en el viaje y hacerlo de forma permanente. No hay una forma mejor que la otra, son simplemente diferentes formas de viajar, y acá yo siempre les muestro la realidad, la verdad, sin mentiras, sin disfraces, de lo que es viajar, con sus pros y con sus contras. Porque muy fácil sería mostrar solamente lo bueno, el lado A, pero la realidad es otra y sería una irresponsabilidad no mostrar ese lado B, porque es también parte de la realidad. Hoy en día, cada vez veo más personas en las redes sociales que hablan de cómo es vivir viajando y dan consejos de eso. Y a mí lo que me llama mucho la atención es que la mayoría de esas personas llevan muy poquito tiempo viajando y viviendo en la ruta, y
Otros de ellos incluso todavía ni siquiera han salido a vivir viajando. Y en nuestro caso, que llevamos más de 6 años viviendo en la ruta, hemos visto, hemos conocido a miles y miles de viajeros. Muchos han dejado de viajar y muchos otros han frenado el viaje de manera constante, de manera permanente, para empezar a viajar de manera intermitente. Y no porque este estilo de vida no sea hermoso, porque si no, por supuesto que no lo estaríamos haciendo hace tantos años, sino que hacerlo por tiempo prolongado y de manera permanente durante tantos años es desgastante, es desafiante, te pone a prueba y realmente es mucho más difícil de lo que se muestra hoy en día en las redes sociales. Y ahora quiero que ustedes me digan, que opinen, que me pongan en los comentarios acá abajo del video qué creen, si creen que cualquiera puede vivir viajando por 5, 6 o más años, o que es algo que muy pocos pueden sostener en el tiempo. Y también díganme de qué creen que depende si se puede o no se puede hacer este tipo de viaje de manera prolongada. Recuerden que los que dejan mensajito abajo de este video y están suscriptos a Rodando hacia la Libertad participan del Flor de Saludo. Le voy a mandar un flor de saludo a Well Show de Entre Ríos. Gracias por mirar el video, ni bien se publica, y dejar tu mensajito ni bien se publicó el video, que siempre les digo que nos ayuda un montón. Gracias a cada uno de ustedes por llegar hasta el final del video, por su buena onda, por dejar esos likes, por dejar esos mensajitos, por compartir los videos y también por ver las publicidades que pone YouTube, por lo menos unos 30 segundos, que es lo que me permite seguir trabajando de esto, poder monetizar cada uno de estos videos. Nos vamos a ver muy pronto en el próximo video. Los queremos.